y de la mujer. Y les decía aquí para aquellas iglesias o religiones que enseñan que no hay infierno, que no hay lugar de tormento después de la muerte, que Dios no es un Dios malo. Y en verdad, Dios no es un Dios malo. Los malos somos nosotros los seres humanos, que decidimos ir contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, y la sentencia está dada. El que hace lo malo se va al infierno y al tormento eterno. El que hace lo bueno se va a la vida eterna con Dios. Usted es el que decide. La Biblia dice, delante de ti está la vida y está la muerte. Está la separación de Dios o la comunión con Dios para siempre. Así que usted y yo somos los que decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Y en el capítulo 25 de Mateo, versículo 31 al 46, se nos aclara de que Dios va a llamar a todas las naciones a un juicio. Y de acuerdo a cómo haya sido su comportamiento, usted será juzgado. En el verso 41 leímos, entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que están a la derecha, el Señor le dirá, venid buen siervo y fiel, entren en el gozo de su Señor. Y termina el versículo 46 diciendo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Léase en su Biblia, porque la Biblia habla de estas cosas una y otra vez, y muchas veces habla la Biblia sobre la paga del pecado. Leímos en Hebreo, donde dice, y después de la muerte, el juicio. Porque todos tienen que morir, y después de la muerte viene el juicio. Dios es el que va a juzgar. Él es el que va a sentenciar. Alabado sea el Señor. Y incluimos a estos versículos en Apocalipsis, capítulo 20. La Biblia nos habla, aparte de todas otras citas bíblicas que ya les hemos dado. Mire usted en Apocalipsis 20, dice la palabra de Dios, el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros de Dios fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, o el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oiga ahora el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hayan personas que digan que no hay lugar de tormento? En el verso 10 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en este mismo lago de fuego, donde Dios echa al diablo, gloria a Dios, a la bestia y al falso profeta, es que dice aquí, y el que no, el hombre, la mujer, que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque sus obras fueron malas, dice, fueron lanzados al lago de fuego, junto con la bestia, con el diablo, el falso profeta. Gloria a Dios. Entonces la Biblia habla de esto. Un poquito más. El versículo 8 del capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, es decir, los que hacen cosas abominables, abominaciones, pecados
pecados horrendos, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda o separación total de Dios. Escucha otra vez, escucha, amigo, esta es palabra de Dios, esto lo dice la Biblia y deben estar conscientes. Pero los cobardes y los incrédulos, los que hacen abominaciones, los abominables, los homicidas, los que matan, los fornicarios, los que están con una mujer, con otra mujer, con un hombre, con otro hombre y no se casan, los fornicarios, los hechiceros, los brujos, los espiritistas, los que leen las manos, los que adivinan, los hechiceros, los idólatras, los que tienen imágenes y se postran delante de las imágenes y prenden velas y le ponen comida, los que creen en las imágenes y le piden a las imágenes, son idólatras, los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es palabra de Dios. Yo no puedo callarme la boca. Yo tengo que enseñar esta palabra porque si no, Dios me va a demandar a mí. Usted hoy tiene el privilegio de tener una radio, tener un televisor, una computadora para escuchar esta palabra. Si usted le falla a Dios, amigo, es asunto suyo. Yo libro mi alma al enseñarle a usted esta palabra. ¿La cree? Para bien suyo. ¿No la cree? Tendrá que responder un día, porque hoy le estamos enseñando la palabra de Dios. Y esta palabra la enseñamos no por conveniencia nuestra, sino para conveniencia suya. Porque en cuanto a mí, ya yo creí, yo me arrepentí de mis pecados y le he entregado mi vida a Cristo. Y me he apartado de toda inmundicia, de toda cochinada, toda práctica pecaminosa. Antes yo iba a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, tenía imágenes de vírgenes y santos, le poníamos comida, le hacíamos oraciones, le rezábamos, le pedíamos, hasta que llegó el conocimiento de la palabra de Dios, donde nos dice que esas cosas no agradan a Dios y que las tales personas se irán al lago que arde con fuego y azufre. Amigo, eso lo dice la Biblia. Eso lo enseñó Cristo y los santos apóstoles. Dice usted que es cristiano, dice usted que es cristiana y no hace caso a lo que enseñó Cristo y los santos apóstoles. Esto no lo enseña la iglesia protestante. Esto no lo enseña una iglesia evangélica. Esto lo enseña Jesucristo y los santos apóstoles. Esto no es cosa nueva de ahora. Esto no lo ha inventado la religión nuestra. Esto está escrito hace más de 2000 años ya, para que todos conozcamos esta verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, el Señor la ha conservado para que el mundo conozca esta verdad. Gloria a Dios. Tenemos aquí unas cuantas llamadas, trataremos de poder responder. Muchas de estas están ya, yo creo ya estamos observando algunas. En lo que hemos enseñado tiene ya la respuesta a usted. Pero de esta manera Pedro dice, ¿dónde queda el infierno? Está dentro del planeta Tierra. Bien, Pedrito, desde los Olivos. Gloria a Dios. Hemos leído en el capítulo 3 de Primero de Pedro que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. En Efesios capítulo 4 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. La parte más baja de la tierra. Si este fuera la tierra, de aquí a acá, en un círculo, ¿cuál sería la parte más baja? Si te pones aquí, si te pones acá. Puede ser que estemos parados aquí nosotros, puede ser que estemos parados acá. Pero cuando decimos la parte más baja, ¿cuál será? El centro de la tierra. El centro de la tierra es la parte más baja. ¿Dónde está entonces el infierno? El infierno está en la tierra, en el centro de la tierra. La Biblia dice que Cristo bajó a esas partes bajas a predicarle a los espíritus encarcelados y luego subió sacando a los que estaban en el paraíso, que el paraíso estaba en ese tiempo también en las profundidades de la tierra, pero separado
por una gran cima, dice la Biblia, en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 16. Una gran cima había en medio. Gloria al Señor. Y esto que estamos enseñando, lo enseñamos porque la Biblia lo enseña. Pero ya el paraíso no está abajo en la tierra. Cuando Cristo subió, dice que llevó cautiva la cautividad, los que estaban allí, como en un cautiverio, en las profundidades de la tierra, en el paraíso, Cristo lo llevó. Y en Corintios, el apóstol Pablo declara que él subió al cielo y llegó hasta el mismo paraíso. Alabado sea el Señor. Y eso lo pueden ustedes para confirmar que lo que yo enseño está en la Biblia. Y me voy a Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 12. Oiga bien lo que dice la Biblia, que no es Rodolfo González. Yo no enseño cosas mías, yo enseño lo que aprendí de la Biblia, de Cristo y de los apóstoles. Ciertamente no me conviene, dice el apóstol Pablo, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco yo a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí sabemos que hay 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo donde están los astros y el cielo donde está Dios. Aleluya. Entonces fue arrebatado hasta el tercer cielo este hombre, que fue el mismo apóstol Pablo. Conozco a ese hombre, y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. Verso 4 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Escribe San Pablo. Aleluya. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero lo que quiero hablar aquí es que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, y que el paraíso está en el tercer cielo. Esa no es una enseñanza de mi religión, esa es una enseñanza de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Usted pregunta, Pedrito, ¿dónde está? ¿Dónde queda el infierno? Ya le estoy diciendo dónde queda. Gloria a Dios. Otra pregunta aquí. Es un anónimo, pastor. Existen tribus no civilizadas que existieron en el pasado muchas, las cuales no conocen el Evangelio. Pregunta, si ellos mueren, ¿podrán ser salvos? Esta respuesta está en el conocimiento de que Dios es un Dios bueno y es un Dios justo. Dios va a juzgar. Pero Romanos, la carta de Romanos en el capítulo 2 dice que Dios va a juzgar a cada cual de acuerdo. Miren, lo voy a leer porque es bueno, porque uno habla y no es lo que yo opino. Porque no, yo opino, yo creo, yo pienso. No es lo que yo piense, no es lo que yo opine. Es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. La carta de Pablo, escrita a la iglesia en Roma, habla sobre estos aspectos. Capítulo 2. Vea el versículo 2 en su Biblia. ¿Puede marcarlo? Voy a leer precisamente esto más concentrado. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vea el verso que sigue, verso 3. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que son hacedores de la ley.
estos serán justificados. Luego dice, porque cuando los gentiles, oiga esto, porque cuando los gentiles, aleluya, que no tienen ley, los gentiles, esas tribus, esos que no conocieron la ley, porque por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué les parece? Aquí habla de esa gente que no conocieron la ley de Dios, que no se les predicó el evangelio, que no escuchan el evangelio hoy todavía algunos. Si mueren sin ley, los hombres y las mujeres, por naturaleza, por esa naturaleza divina que Dios te dio, saben lo que es bueno y lo que es malo. Y en esa ley uno vive haciendo lo malo o haciendo lo bueno. Entonces, si por esa naturaleza que tenemos hacemos lo bueno, Dios, que es conocedor, como decía hace un momento, porque Dios puede registrar la realidad de nuestros sentimientos, de nuestra alma, Dios va a ver quién hace las cosas bien y quién las hace mal conscientemente. Aleluya, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, en forma natural, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley, estas cosas que tienen para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones por Dios, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Y luego dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así será. Dios es justo, amigos. Dios es bueno. Dios no va a juzgar a alguien que nunca conoció un semáforo porque se llevó una luz roja. No conoció el semáforo nunca. Gloria a Dios. Pero hay una ley en nosotros que sí nos hace conocer lo bueno o lo malo. Así que seguimos enseguida con estas otras preguntas que tenemos acá. Gloria a Dios. Sobre el tema que hemos estado hablando hoy. Dice, después de la muerte no viene la reencarnación. Bueno, esta es una de las doctrinas de algunas religiones que hay. Hay religiones que hablan que cuando uno se muere, en lugar de irse al infierno o a la vida eterna, uno reencarna en un animal, en un insecto, en un pez, en algo de la creación. Esa religión tiene mucha gente que le sigue también. Pero ¿quién va a creer eso? Pues cualquiera cree cualquier cosa, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el mundo entero. Es una cosa tan tremenda que Dios ha permitido que en más de 1500, 1700, como 2000 idiomas, lo menos, está escrita la Biblia, para que los hombres en el mundo entero puedan conocer la palabra de Dios. Dios ha hecho esto, porque es importante que todos conozcan. Cristo vendrá cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, a toda criatura. Sin embargo, aunque la gente tenga la Biblia, no cree lo que dice la Biblia. No le hace caso a la Biblia. Pero Dios libra su responsabilidad a hacerle llegar el mensaje a todo el mundo. La reencarnación es una religión que enseña que uno puede reencarnar en un pollo, en un perro, en una gata, en una perra, en un buey, en un caballo, en un asno, en una pulga, en cualquier otro insecto o animal, de acuerdo a cómo haya sido el comportamiento suyo aquí en la tierra. Puede morir usted y por haberse comportado en cierta manera, puede usted ser un científico, puede ser un personaje muy importante en las naciones del mundo, según esa enseñanza de la reencarnación. En ningún momento Jesucristo, ni los profetas, ninguna parte de la Biblia habla de la reencarnación, sino que después de la muerte hay un juicio. Unos van al castigo eterno y otros van a la vida eterna con Dios.
Eso de la reencarnación es una doctrina donde la gente que está en esa religión pueden hacer muchas cosas que son contrarias a la ley de Dios, pero para ellos todo eso es permisible, hasta ser homosexuales, tener relaciones varones con varones, mujeres con mujeres, todo eso cabe dentro de esa religión. Pero en la Biblia no se admite todo eso que es inmoral y que es corrupción. Aquí tenemos otra pregunta más. Nos llaman: ¿se puede salvar el alma de un muerto haciendo oraciones mientras está en el purgatorio? Bien, en primer lugar, no hay purgatorio. El purgatorio es un invento de la religión que ya ha sido descartada también por la Iglesia Católica. Se hablaba de un purgatorio que haciendo oraciones, pagando ciertas misas, uno podía sacar a un familiar del purgatorio para el cielo. Gloria a Dios. La Biblia solamente habla de un lugar de tormento llamado el infierno, que es lugar de espera, y luego el paraíso. Y al final, cuando venga el juicio final, entonces pasarán todos los que están en el infierno y todos los que hayan estado vivos ante el tribunal de Dios y serán juzgados. Y unos irán al tormento eterno o lago de fuego, y otros irán a la vida eterna, a la nueva ciudad que Dios ha preparado para aquellos que obedecen su palabra. Alabado sea el Señor. Carlos nos llama del Callao. Dice que solo me puedo salvar si predico la palabra de Dios, y que solo serán 144,000 los que se salvarán. ¿Esto es cierto? Pregunta él. ¿Esto es cierto que solo los que predican la palabra de Dios y que serán 144,000? Totalmente erróneo, errado. La Biblia no dice que el que predica. La Biblia dice que el que crea en el Señor Jesucristo y guarde su palabra será salvo. Claro, si usted cree en la palabra de Dios, usted va a predicar, pero no se va a salvar por predicar. Ya leímos anteriormente en el capítulo 7 de Mateo, aquellos que echan fuera demonios, que sanan enfermos, que profetizan, y el Señor le dirá: nunca te conocí, apartado de mí, obradores de iniquidad. Así que no es por predicar, y mucho menos que sean 144,000. En el capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis habla de los 144,000 que serán salvados en la tierra del pueblo judío. 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus, 12,000 de cada tribu son 144,000 de cada tribu de Israel. Son las primicias que Dios tendrá en su reino. Amén, por amor al pueblo de Israel, a la promesa hecha a Abraham. 144,000 del pueblo de Israel. Lo dice la Biblia. 12,000 de cada tribu serán salvados para entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que no son los 144,000 testigos de Jehová, como dicen ellos. Antes, cuando no eran 144,000, y decían: cuando lleguen los 144,000, ahí viene el Armagedón. Pero se pasaba el número de los testigos de Jehová de 144,000, y ya entonces, bueno, pues ahora son los siervos, 144,000 siervos. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Serán salvos todo aquel que creyere en Jesucristo y guardare su palabra. Ese será salvo. Bendito sea el Señor. Eso dice la Biblia, ¿eh? No es que lo digo yo. Eso lo enseña la Biblia. Y la Biblia habla de el incontable número. Allí mismo en el capítulo 14, gloria a Dios, capítulo 7, habla de ese número incontable vestidos de blanco. Aquí dice un anónimo: pastor,
el salvo es siempre salvo. Esa es otra doctrina contraria a la palabra de Dios. Que soy salvo porque creo en Cristo y no importa lo que yo haga ahora, ya yo soy salvo. Eso no es así. La Biblia enseña bien claro que aquellos que con conocimiento de la palabra de Dios pecan, y eso lo dice en Hebreo, lo puedo mostrar un momentito, porque es una doctrina que a mucha gente le embarga esto, lo creen. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 6. Capítulo 6 es, voy a buscar aquí, capítulo 6. Bien, versículo 4 del capítulo 6 de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Puede escribir capítulo 6 de Hebreos, versículo 4. Porque es imposible, oiga bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don celestial, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es decir, se apartaron, pecaron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y en el capítulo 10